es eso de tú puedes ser lo que tú quieras. Va demasiado cargado de positivismo vacío. Está muy estigmatizada y hasta con una connotación muy negativa la zona de confort. El día de hoy tenemos a Alan Ponce, es autor del libro Historias de Oficina y creador del podcast Long Story Short, donde comparte sus historias en el mundo Godín de una manera divertida y con un humor ácido. Alan, pensé que solo me había pasado a mí. Cambia el tiempo y dices, o sea, eso no estaba bien. Percepción es realidad. No quiero decir que es una empresa terrible. Perdí a un buen amigo, muy buen amigo en el trabajo. El trabajo que me costó por toda la carga que yo traía emocional. Los medicamentos, el efecto que hacían en mí no me permitían desempeñarme como yo quería ni como debía. Empezar a arrancar, así sean acciones pequeñitas. ¿Quieres algo diferente? Pero no estás dispuesto a hacer un esfuerzo para que suceda. Esa creo que es falsa creencia de merecer cosas con inmediatez. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo, si te gusta nuestro contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas. También déjanos en los comentarios todo lo que te guste, todo lo que no te guste, porque también nos ayudas a saber qué te gusta y qué no para traerte más contenido para ti. El día de hoy tenemos a Alan Ponce, quien ha trabajado en el mundo corporativo pues ya bastante tiempo. Es autor del libro Historias de Oficina y creador del podcast Long Story Short, donde comparte sus historias en el mundo Godín de una manera divertida y con un humor ácido. Vamos a estar platicando con él acerca de esto. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, muchas gracias, Abraham. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, es todo un gusto y un placer. Mil gracias. Perfecto. Oye, un poco para dejar enganchada a la audiencia. ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, esto que estoy viviendo tengo que contárselo a alguien en mi forma particular de ver la vida? No hubo un momento en particular, más bien fue como la suma de cada cosa que como la iba viviendo. Uh-huh. ¿No? Como dijiste, tengo más de 20 años que he dedicado mi carrera al mundo corporativo y cada historia, cada anécdota que me encontraba la compartía en su momento en el que ocurría, pero en un círculo más íntimo. Claro. Con amigos, con familiares, ¿no? Pero llegó un momento hasta hace un poquito menos de un año donde dije, o sea, todo lo que me ha tocado ver, atestiguar y sobre todo los aprendizajes que a mí me han dejado, me gustaría compartirlos. Uh-huh. Deben ser para alguien de valor, o sea, le pueden representar valor a alguien más. Entonces fue cuando empecé a hacer por bendición tengo buena memoria, buena retentiva, entonces bastó arrancar tanto para agarrar tracción y me empecé a acordar de un montón de cosas de hace más de 20 años, sí. Imagínate, ¿no? Entonces, sí, tengo amigos que me escribían por lo del post, me decían, Alan, ¿cómo te acuerdas hasta de detalles? Me estás platicando algo que dices que viviste hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento cuando dije esto hay que contarlo y por fortuna tengo un montón de historias que compartir pues para que alguien más le puedan ser de valor, de utilidad. Claro. Ok. Oye, ¿y cómo surgió la idea de escribirlo? Y de hacer el podcast, de las dos cosas. Pues en realidad, debo confesar, no fue mi idea, ¿no? En julio del 2024 estaba platicando con un buen amigo con el que trabajé en Coca-Cola FEMSA y nos hicimos buenos amigos, estábamos echando un cafecito y en la charla pues nos llevó a que yo le platicara 2 o 3 anécdotas de estas que vienen en el libro, que están en el podcast y su expresión fue de wow, Alan, no manches, deberías de escribir un libro con este tipo de cosas. Yo no sé si él lo dijo con una intención genuina o solo fue una expresión al aire. Pero eso quedó resonando en mí como un par de meses más. En un inicio dije, oye, tienes razón, Hugo se llama mi amigo, que lo saludo. Seguramente está viendo el programa y gracias a él que puso la chispa que inició este fuego. Pero dije, pues sí, hacer un podcast y empezar a contarlo por podcast. Entonces inicié con el podcast, que le puse por nombre Long Story Short, Crónicas de Oficina, uh-huh. Para que la gente supiera que, o tuviera la connotación de que son historias muy breves, ¿no? Claro. Duran 15 minutos en promedio, tal vez algunas menos, unas un poco más, pero son muy digeribles.
y dije, lo voy a empezar a contar. Y fue como comenzó la idea de compartir. Y ya más adelante, en el tiempo, pues ya tenía suficiente material y aún tengo todavía mucho. Porque ahorita ni siquiera me acabo mis propias vivencias. Hay gente que también me ha confiado sus vivencias. O sea, de ahí también hay muchas más cosas que contar. Y fue que dije, pues esto también puede ser un libro porque hay gente que no escucha podcast, ¿no? Hay gente que no ve redes, TikTok, Instagram, que pues también tengo ahí cápsulas de esto, pero hay gente que disfruta leer. Y fue cuando decidí empezar con el libro que acaba de salir hace unos días, de Crónicas de Oficina, consejos para sobrevivir y reír en el proceso. Ok. ¿Cuál dirías que es tu objetivo del podcast y del libro? O sea, es decir, ¿qué busca Alan generar en las personas? Bien, mira, las historias, las anécdotas, las vivencias que comparto son solo el vehículo en el que transporto o intento entregar valor a través de aprendizajes, de conocimiento, de invitar a la reflexión. O sea, al final hay gente que me dice, Alan, pensé que solo me había pasado a mí. Uh-huh. Y resulta que lo leo y es como si, no, estoy leyendo lo que yo viví. Y hay gente que con cierta incredulidad, ¿no? o resulta más bien inverosímil. ¿En serio te pasó eso? De los dos extremos, el que vive algo y que se identifica al que no lo ha vivido y que le resulta inverosímil, pero dice, wow, ¿a poco eso pasa? Entonces, para cualquiera puede servir para esa reflexión. Hay gente que trabaja digamos en el llamado mundo Godín, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Se identifica plenamente. Otros que estuvieron y otros que a lo mejor ni siquiera trabajan en el mundo Godín o ni siquiera creen que van a terminar en él, pero de alguna forma el conocer un camino que alguien ya caminó, y si puedes dejar alguna recomendación, una experiencia, un conocimiento, eventualmente a alguien le servirá, claro, ¿no? Hay gente que lleva mucho tiempo, insisto, pues te dice, oye, esto pues, me ha pasado, pero también he tenido la fortuna hace unos pocos meses, fui invitado a dar unas clases a universitarios. Uh-huh. Y platicando de esto también, pues ellos están empezando ahí. Entonces, a muchos de ellos muy probablemente se van a encontrar en situaciones similares, si no es que hasta idénticas. Uh-huh. Y a lo mejor el conocer un poquito eso que alguien ya caminó les puede decir por dónde tomar su mejor decisión, ¿no? Entonces, sí, ese es el espíritu realmente de compartir todo esto. Hay gente que lo toma así, hay otros que son mucho más superficiales, sin que esto sea malo, ¿no? Está bien. Que te dicen, pues es que me encanta el chisme godín, ¿no? Porque pues las historias pues, son así, sí, como claro, esas que platicas tú en la mesa a la hora de la comida con tus compañeros, ¿no? Uh-huh. Entonces, el vehículo son las historias, el contenido, el aprendizaje, en lo que pueda aportar de valor para alguien más. Eso es lo que trato de entregar. Y si a alguien le sirve, pues ya el propósito está cumplido. Claro. Oye, ¿te da miedo, tienes cuidado de que alguien se pueda sentir aludido de las historias? Miedo, no. Te mentiría, te digo que sí. Cuidado de no aludir a gente, sí. Sí, porque todos somos diferentes. Las personas sentimos y recibimos las cosas diferentes. En mi caso, yo trato de ser siempre muy directo. No soy partidario de tratar con pincitas a la gente. Incluso quien haya escuchado el podcast o lea el libro, pues se dará cuenta, ¿no? Que claro, creo que la mejor manera de decir las cosas es tal cual. Y puede ser directo siendo respetuoso, o sea, 100%. Pero hay personas que no lo toman de esa forma, tienen a lo mejor una sensibilidad mucho más a flor de piel. Entonces, trato de tener cuidado con quien sé que debo, porque además hay gente con la que son parte de estas historias o que formaron parte y que aún tenemos contacto, en algunos casos hasta una relación buena y en otros hasta amigos. Uh-huh. Y pues bueno, trato también en algunos episodios, capítulos de pues cambiar los nombres de los personajes, las empresas, y en otras pues la verdad es que no, o sea, soy directo, digo, sobre todo estas historias donde me parece que hay que hoy está muy no quiero decir moda,
pero es mucho más fácil a tener el valor, ¿sabes? De contar las cosas que no debieron ser en su momento, ¿no? Por ejemplo, voy a un extremo, pero el caso de este movimiento del Me Too, ¿no? Y que eso ha empezado a ocasionar un efecto dominó mucho más grande en personas que dicen, oye, yo quiero, aquí estamos hablando de cosas graves, o sea, hablamos de abusos, sexuales, ¿no? De temas graves, y que la gente dice, oye, yo estoy levantando la mano y pasó hace tantos años, pero sí, cosas no me quiero quedar. Ajá. Muy normalizadas. Y exacto. Estábamos muy acostumbrados a que sí sucedieran, pero que ya viéndolos en retrospectiva decimos, híjole, como que ahí exacto. algo no estaba bien, ¿no? Cambia el tiempo y dices, o sea, eso no estaba bien. Eso que me daba risa en el pasado no estaba bien hoy en día, ¿no? Pero hoy en día sucede y exacto, ya está sujeto a una crítica social. Un ejemplo muy rápido. Hace unos años en una empresa había un gerente, un jefe que tenía su equipo. Este señor estaba igual que yo, o sea, estaba calvo, ¿no? Pero por alguna razón él tenía también a un chico en su equipo que también estaba quedándose calvo y le decía cabeza de bolillo. Enfrente de todos, él lo hacía como broma y generaba la risa de jajaja, ¿no? Todos, cabeza de bolillo. Sí. Pero eso es bullying, o sea, ¿no? Sí. Y el muchacho, el que se lo decía, pues medio veías que se reía más como por compromiso o forzosamente porque a su jefe. Sí, claro. Pero, exacto, o sea, tolerabas esas cosas o se toleran y no estaba bien. O sea, no estuvo bien nunca, ni está bien ahora, ni debió ser, ¿no? Cosas que se normalizaron. Voy a otro extremo de un ejemplo, la esclavitud o el comercio con esclavos. ¿Cuánto tiempo no fue normal? O sea, sí, el que fuera normal, ¿no? Siglos. ¿No? ¿Y quiere decir que estaba bien? No está bien. O sea, y hoy en día pasa, sí, en menor medida, pero no está bien y nunca estuvo. Entonces, trato de sí las cosas, pues, con las que tengo que hacer. Ahora sí, como dicen este término los gringos, roast everyone, pues, a quemar, pues sí. Además, estoy tan convencido, o sea, de que las cosas fueron tal cual, que si de verdad alguien tiene derecho quiere derecho de réplica, adelante, be my guest, porque además puede ser que alguien que haya hecho algo así y que yo estoy en la historia contando sin ocultar su identidad, pueda decir, oye, sí, soy yo y no estaba bien lo que hice. Puede ser, ojalá, ¿no? También eso se presta esa oportunidad para alguien que quiera. Entonces, pues, temor no, pero cuidado sí. Para quienes a lo mejor pudieran sentirse un poco aludidos y cuando hay casos donde creo que son cosas que sí hay que platicar más fuertes, pues pues roast everyone. Claro. Nada más para recordarte que si todavía no tienes tu cuadro decorativo, te puedes meter a ingeniodecoración.com y puedes comprar un cuadro como este. En su página tienen todo su catálogo donde todos los cuadros son increíbles. Ve y compra el tuyo. Ahorita me surge la pregunta de ¿qué tanto sientes que es un tema de interpretación? O que se puede llegar a caer en la interpretación de la forma en la que Alan lo vivió y totalmente la forma en la que las personas involucradas lo vivieron, que a lo mejor el punto de vista puede ser completamente distinto. Sobre todo porque a lo mejor ya pasó mucho tiempo de que sucedió y a lo mejor no todos tienen la misma memoria que tú y que para recordar todo tan a detalle. Y ya es más bien como lo recuerdo a que como realmente sucedió, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hace fuera de cámaras platicábamos, te decía que percepción es realidad, ¿no? En este caso puntual, que yo tuve un periodo breve por jugos, para mí fue una experiencia que ahora he sacado lo positivo de ella, pero para quien haya escuchado el episodio en el podcast o lo va a leer en el libro, porque está en el libro, pues eso fue lo que a mí me tocó vivir y fue una experiencia muy difícil, muy dura en ese momento. Por otro lado, hay gente que ha trabajado ahí que seguramente te va a decir que pues la pasaron increíble y está bien. O sea, no hay manera en que yo les convenza de que no quiero decir que es una empresa terrible, porque no las empresas están compuestas por personas, son manejadas por personas. Entonces, a lo mejor lo terrible era sí la gente que lo dirigía en ese momento que a mí me tocó, ¿no? Pero si hay alguien que esté más reciente y que diga, oye, yo le he pasado increíble, ha sido la mejor experiencia de mi vida, ¿cómo puedo convencerlo de que está engañado? No, él lo vive así, qué bueno. Pero
a su vez, pues tampoco me va a decir que fue, ¿no? Que lo mío, pues fue, no fue tan malo, o que cuando yo estuve no estaban tan mal las cosas. En fin, Sí. sí es percepción totalmente. Y volvemos a lo mismo. Hay gente que me dice, Alan, yo lo viví, lo que tú platicas me ha pasado, y otros que son, que les resulta inverosímil. Sí, y lo pregunto justo porque creo que a veces en las redes sociales estamos cayendo en un punto en el que vemos algo que alguien está platicando y lo damos como si fuera un hecho, o al contrario, ¿no? Es de, no, yo no lo viví así y tú estás mal. ¿No? O sea, es como, encontramos como esta discusión de que uno tiene que estar bien y el otro mal, y desde mi punto de vista no es así, ¿no? Sí, exacto. Estamos en una sociedad que se aboca mucho, en mi opinión, una gran parte de ella, a lo binario, ¿no? Eso sí, no es. Eso no. No, o sea, sí hay escalas de grises. No todo es negro o blanco. Y hay que empezar a concientizar por ahí eso. Ok. Oye, tienes, ahorita que nos decías, hay historias que a lo mejor hay gente que puede decir, no te puedo creer, Alan, que eso pasó. ¿Hay alguna que nos puedas compartir que digas, esta de verdad, hasta yo mismo quizá en su momento dije, esto no puede estar pasando? Sí, bueno, no, fíjate, o sea, sí son varias. Hay una que platico y también me dicen, oye, ¿cómo puede ser? Sobre todo es muy íntima, porque relato cómo perdí a un buen amigo, muy buen amigo, en el trabajo. Okay. O sea, llegué a trabajar con él, empezamos siendo mi jefe, y de inmediato hicimos un clic increíble, nos hicimos muy buenos amigos, incluso íntimos. Yo iba a su casa con mi mujer a cenar, jugábamos Guitar Hero, él iba a mi casa, íbamos al cine en parejas, íbamos al estadio, o sea, amigos, Sí. ¿no? Y por temas de trabajo, hubo momentos donde él lo mueven a una área donde, desde donde estábamos nosotros, digamos que era, en teoría tendría que haber sido como de sinergia con un área operativa. Y cuando lo cambian esa área, pues lo primero que dijimos, oye, por fin vamos a funcionar, porque batallábamos mucho. Tú que has estado en corporativos, a veces el ideal es que las áreas funcionen como un engrane, pero a veces los egos son tan terribles que pues ese engrane no gira nomás, no lo haces girar. Y así sucedía con esa área. Y cuando lo mueven a él como responsable y yo me quedo con su puesto, pues dijimos, ahora sí no hay pretexto. O sea, tú y yo sabemos por dónde hay que ir y qué hay que hacer y vamos a darle. Y el ambiente estaba tan contaminado, tan tóxico, que en vez de que prevaleciera nuestra amistad y eso permeara en una buena dinámica de trabajo, pues algo terminamos nuestra amistad. O sea, un día dejamos de hablarnos y ya van, que te gusta 10 años de eso, o más de 10 años, y no he vuelto a saber de él. Entonces, cuando platica esto, me dices, oye, no puede ser. O sea, pero pues ya cuando lo detallo y digo el por qué y qué pasó y qué nos dijimos, o sea, ¿no? Pues la gente dice, oye, no puedo creer. O sea, pero sí, éramos muy amigos, pero esto pasó. O sea, fue la discusión que cerró nuestro capítulo en nuestra vida como amigos. Y esa es una de... Sí, hay varias. Okay. Oye, ¿tienes alguna historia que digas, esta la recuerdo con un cariño especial por la razón que tú quieras? Porque fue la primera, porque no sé. No sé si es cariño, pero sí es la más íntima que he platicado. En algún momento me aventuré a decirlo en el podcast. Finalmente dije, es algo que quiero compartir, y es con la que empiezo el libro. Hablo sobre mi experiencia durante pandemia. Okay. ¿No? Durante pandemia, justo antes de que empezara la pandemia, pues yo me divorcio, me separo, entonces tengo que cambiar de casa. Yo trabajaba en ese entonces como gerente de marketing en Shell. Era un trabajo que yo disfrutaba mucho. A mí me gustan todo este tema de los deportes automotores, tenía mucho que ver con ello. Y en pandemia, pues todas las empresas, bueno, no todas, pero muchísimas sufrieron en el aspecto económico, y tuvieron que recortar gente. Entonces fue mi caso. En plena pandemia, septiembre 2020, pierdo el empleo y empiezo a sumar, ¿no?
una serie de pérdidas desde el empleo, desde pues el hogar donde viví 10 años y me separé. No tuve hijos, pero tenía perrijos que al final pues yo los adoraba, pero como terminaron las cosas pues ya no pude volver a verlos y pum. Entonces empiezan una serie y long story short, pues caigo en depresión. Llego a depresión, donde tengo que ir con un psiquiatra, tomar medicamentos, antidepresivos, ansiolíticos, y empiezo a contar todo ese proceso para volver a estar sano. ¿No? Pero en el Inter pues duré más de un año sin empleo, en plena pandemia no había empleos, no salían vacantes. Pues mira, no soy alguien que haya tenido siempre padrinos en el mundo corporativo, ¿no? Hay mucha gente que está como apadrinada en el sentido de que pues, son gente de confianza de alguien y normalmente los van acompañando a donde se van moviendo, ¿no? En mi caso, pues no siempre ha sido así, pero pues tuve un salvavidas, digamos, el que fue mi jefe en Shell, ¿no? Me llevó después a Unilever cuando él estaba, porque estuvo muy al pendiente de mí el tiempo desde que salí de Shell. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Alan? ¿No? ¿Ya tienes algo? Etcétera, etcétera. Entonces consigue llevarme con él. Y ese periodo lo relato ya mucho más de cómo lo viví trabajando para una empresa en la que yo pues, tenía también deseos de trabajar, ¿no? Que dije, alguna vez quiero trabajar en Unilever. Es una empresa que yo admiraba. Y el trabajo que me costó por toda la carga que yo traía emocional, los medicamentos, el efecto que hacían en mí no me permitían desempeñarme como yo quería ni como debía. Entonces, toda esa historia la comparto y recibí muchos y sigo recibiendo ahora que están leyendo el libro, mensajes de contactos de oye, esta historia que compartes, wow, o sea, me identifico, tienes toda la razón, hay que cuidar también la mente porque nos abocamos en lo físico, ¿no? Yo empiezo el episodio, el capítulo diciendo, o sea, el cuerpo va al gym y la mente a dónde va. Claro. Y entonces ese es yo creo que el episodio, el epítome de todas mis anécdotas que he compartido, pues la más personal, la más íntima, y que resulta que mucha gente pues se identifica muchísimo. Okay. Y está padre, ¿no? Porque muchas veces justamente en el mundo del corporativo pues vamos a trabajar y a sacar el resultado y no sabemos qué es la historia que está detrás de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Exacto. Muchas veces pueden estar pasando miles de cosas por su cabeza en su vida y lo que sea y no nos enteramos. Sí, a veces depende cómo sea tu líder, pero hay muchos que sí se enfocan solamente en el desempeño, ¿no? Y no se interesan más por saber por la persona. Claro. Entonces, igual en el libro tengo un en el libro no, en el podcast, porque en no, pero es que hay tanto material de verdad, pero en el podcast hay un episodio justo donde platico cómo entro a trabajar y una chica me dicen, ella está con pie y medio afuera de la empresa, su actitud no es la que queremos, pero depende de ti, ¿no? Así que si quieres despedirla, es tu decisión. ¿Cuándo la despides? Casi. Ajá. ¿Y qué pasó? No la despedí. O sea, me interesé en conocer por qué era así y logré saber su motivo, su razón, qué la llevaba a hacer de esa forma y trabajé sobre ello. Pero no todo el mundo es así, ¿no? Hay quien es muy enfocado hacia hay que dar el resultado, la presión, el esquema en cómo funcionan los corporativos, a muchos los llevan a ser así, en el tener solamente en el foco, en el objetivo, dar el famoso número y pues todo lo que sucede alrededor, el fin justifica los medios. De acuerdo. Ok. Oye, ¿cómo descubriste tú esta parte de combinar tu parte creativa y parte de a lo mejor otros tipos de proyectos con la vida godín? Mira, en mi caso, yo sí me veía hasta hace no mucho, pues como desarrollándome en el mundo godín, en el mundo corporativo, como muchos lo hacemos. Empiezas una carrera ahí y te preguntan, ¿y cómo te ves en 5 años? Y yo conozco poca gente que tal vez empezando su carrera te diga, pues me veo independizado. Así, normalmente
te dicen, pues me veo como director, como gerente senior, es decir, se visualizan sobre esa misma línea. Y así me pasó en un momento. Creo que un parteaguas para mí fue cuando decidí estudiar la maestría. Uh-huh. Mi driver, mi motivo para hacerlo fue tener mejores oportunidades laborales, ¿no? Uh-huh. Digamos, que pesara más en mi currículum. Pero ya a mitad de ella, algo se prendió en mí, que fue esta chispa por emprender, por tener algo propio, por querer tener algo que me fuera mi negocio. Y no lo abandoné la vida godín de inmediato. ¿Qué pasó? Creo que empecé a hacer lo que, si todo el mundo lo hiciera, la gente sería más feliz. Okay. ¿A qué voy? Tenías que trabajar, pues necesitaba yo dinero para pagar las cuentas, ¿no? Uh-huh. Pero si yo quería tener algo propio, ¿qué tienes que hacer? Pues salir de tu zona de confort. ¿Y eso qué significa? Pues dedicarle a tu proyecto los tiempos libres. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo siempre fui un aficionado a los videojuegos, ¿no? Desde niño a mí me tocó el Atari, o sea, y crecí con el Nintendo y Super Nintendo y todo. Cuando esto empezó en mí, pues me sentaba yo a aprender la consola, el PlayStation, y te lo juro, no pasaba ni 10 minutos y lo apagaba porque en mi mente decía, Alan, en vez de estar jugando, ponte a pensar en esto para un negocio o algo. Y entonces empecé a dedicarle tiempo extra en fines de semana, mi dinero, mis recursos. O sea, ahorita ya voy como con el cuarto intento de emprendimiento. En algún momento va a pegar. Pero ¿qué pasó con los anteriores? Pues le he dedicado a la investigación del mercado, de mis clientes, y la solución va a ser, lleva valor, la propuesta de valor realmente tiene valor para el mercado que busco. Entrevistas a los potenciales clientes, a proveedores. O sea, le he dedicado muy by the book, como dictan los cánones del emprendimiento, que by the way, pues los aprendí en la maestría. Y tienes que hacer eso. O sea, tú dentro de tu trabajo empiezas a dedicarle a un proyecto. ¿Y a qué voy cuando la gente sería más feliz? Porque si al final también estás dedicando a algo que a ti te gusta, pues lo haces sin que te pese, ¿sabes? O sea, yo últimamente, pues desde que estoy con todo esto, me desvelo bastante porque no me doy cuenta, estoy clavado en lo que estoy haciendo. Pero si fuera a lo mejor trabajo para una empresa, pues llega la hora en que dices, ya, o sea, no, denme un descanso, por favor, ya son, y te empieza a pesar. Pero cuando es algo propio, entonces eres más feliz cuando te dedicas a lo que te gusta. Sí. Y también hace poquito le comentaba a alguien, ¿cómo empiezas a impulsar esto? Hay gente que muchos creen que tienen que esperarse para hacer algo, arrancar con algo grande, con algo muy significativo, y no. O sea, el chiste es empezar, arrancar, así sean acciones pequeñitas, que si tienes claro tu propósito y esas acciones pequeñitas te acercan a algo, por mínimo que sea ese propósito, hazlo. O sea, no tienes que esperarte, es que estoy esperando que juntar dinero para poner el negocio. No, hay cosas que tú puedes hacer que no necesitas dinero, necesitas solamente esa voluntad. Y aunque sea algo pequeño, es un pasito. Entonces hazlo, no te esperes. Porque si quieres esperarte a que todo esté ideal para arrancar, se te va a ir la vida. Ajá. Pero si empiezas a hacer esos pequeños, lo que llaman los gringos, los baby steps, eso te va acercando. Entonces en tu chamba lo puedes empezar a hacer, a combinar y empezar a empujar esa creatividad también, tratando desde tu trabajo ver cómo solucionas los problemas de manera diferente a como normalmente lo haces. Cuando tú empiezas a explorar una opción distinta a lo que siempre haces, aunque sea una, ya estás empezando a arrancar esa creatividad. Entonces, creo que por ahí, en mi opinión, es por donde va el meollo de todo esto. Oye, hace ratito, un poco fuera de cámaras, platicábamos un poco de tu historia y de la vida Godín, cómo la ves, ¿no? Pero, ¿qué te dejó a ti la vida Godín? El tener ese trabajo corporativo. ¿Qué dirías que es lo más valioso que te llevas de aprendizaje de esos 20 años de trabajo corporativo? Bien. Yo creo que fue, aunque hayan sido más de 20 años, fue un ambiente de pruebas. Y creo que para cualquiera que esté en ese mundo, ¿no? Sobre todo los que van empezando, va a ser un ambiente de pruebas. Seguramente muchos ubicarán el juego de quemados, el dodgeball, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que van quedando pues los que
o los más hábiles para ese juego son los que van quedando dentro, ¿no? Y los que van saliendo, ¿no? Y los que se quedan ahí para querer jugar son los que les gusta, aunque no ganen, pero les gusta estar ahí. Entonces, en el mundo Godín va a pasar igual. Va a haber gente que si le va bien y le gusta, ahí se va a quedar. Y son los que pues vas a conocer, los que quieren ser VPs o directores o CEOs. Y está bien. Y la gente que se queda sabiendo que no va a ganar, porque pues vaya, un CEO pues solo hay uno, ¿no? O sea, me decía un maestro de la maestría, es eso de tú puedes ser lo que tú quieras, va demasiado cargado de positivismo vacío. O sea, es una falacia. Realmente tienes que conocer y ver las posibilidades de lo que eres. O sea, alguien que te diga, yo quiero ser el manager de los Dodgers de Los Ángeles, y tú le dices, si tú quieres, puedes. O sea, va a ser algo, porque solo hay uno en el mundo. Solo los Dodgers solo tienen un manager. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Pero entonces, sí, mejor haz lo que te haga feliz. Y si entonces sabiendo que no vas a ganar, no vas a ser el VP, pero te gusta estar ahí jugando quemados, aunque te saquen a cada rato y vuelves y eres feliz, está bien. Pero ¿qué pasa con los que no se quedan? Como en el mundo, pues se van a dar cuenta que ese juego no es el que les gusta, que ahí aprendieron habilidades para jugar otros juegos en otras canchas. Y yo lo veo de esa forma. A mí me ayudó a entender muchas cosas, a agarrar habilidades. Y no hablo de las hard skills, o sea, no hablo de manejar Excel o de hacer presentaciones muy padres en PowerPoint. Soft skills, ¿no? Cómo desarrollar la empatía, cómo desarrollar navegar en la ambigüedad, la comunicación efectiva. Todo te va a ayudar para que tú sepas hacia dónde te diriges. Eso te va a ayudar siempre. O sea, no importa lo que te dediques, porque son esos que le llaman dones de gente. Y entonces en el mundo Godín, pues así va a pasar. Los que hoy empiezan en esta carrera, si hoy etiquetamos a los que están arrancando o tienen un mes y volteamos en 5 o 10 años, va a pasar lo que te digo. Algunos van a seguir jugando ese juego y les son buenos y están ahí. Y otros, pues sabiendo que sin ganar ahí van a estar porque disfrutan del juego. Y los que no nos gusta ese juego, pues vas a buscar otras canchas y otros juegos, pero como en lo que sí eres bueno. Claro. Es como una analogía con la que yo me identifico, de que el mundo Godín es como un ambiente de pruebas. Ahí se van a quedar a los que les gusta estar y los que no les ayudó para darse cuenta que les hace feliz otra cosa. Okay. Que creo que te falta uno. Los que saben que no van a ganar, no les gusta, pero siguen jugando. Pero fíjate, ¿no? Y no te gusta. Y no te gusta, ¿no? Pero ese es masoquismo. Y que muy probablemente te has encontrado por ahí a algunos. Sí, ¿no? Conocemos mucho. ¿A ellos les dirías algo? O sea, a ese jugador. Yo mi consejo cuando me dicen qué es lo que me sugieres, insisto, haz lo que te haga feliz. Haz lo que te haga feliz. Hay quienes dicen, es que yo en este puesto, hay gente que es muy, muy inquieta, ¿no? Y no se ve haciendo lo mismo, tareas repetitivas. Y yo levanto la mano, yo soy de esos que en los puestos estoy 2 años, 3, y estoy buscando porque quiero hacer otra cosa. Y está bien si te hace feliz, pero hay gente que es muy, a veces hasta estigmatizada, porque me parece que está muy estigmatizada y hasta con una connotación muy negativa la zona de confort. Hoy en día tú hablas de zona de confort y la connotación es negativa, sí, ¿no? Hay juicio. Y no, o sea, no tiene nada de malo. Hay gente que hace muy bien lo que hace, no tiene deseos de moverse de ahí y es feliz haciendo eso. Fine, o sea, está bien, ¿no? Si estás así, el problema viene cuando quieres algo diferente, pero no estás dispuesto a hacer un esfuerzo para que suceda. Claro. Entonces ahí sí dices, oye, no eres feliz en tu zona de confort, quieres algo más, pero no te quieres esforzar. Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice, todo progreso se genera fuera de la zona de confort. Entonces si tú quieres progresar vas a tener que salirte. Y ahí es donde a los que no son felices les diría, oye, o sea, si no eres feliz, búscate algo para ser feliz, porque pues, la vida se va, ¿no? Claro. Difícilmente vas a ser feliz todo el tiempo. Creo que somos felices por momentos, pero qué triste que estés en algo donde no tienes
ni siquiera un instante de felicidad en lo que haces, porque venimos a eso, tratar de tener una vida más plena, ¿no? Uh-huh. Quiero pensar que cualquiera quiere vivirla a lo que sea que cada quien conciba como vida plena, pero si estás encerrado en un juego donde, güeyas, sé que no voy a ganar, ¿no? Pero sé que no me gusta y aquí me quiero quedar. Uh-huh. Entonces, pues, tienes un problema grave. Tienes que hacer una introspección bastante profunda para saber a dónde te tienes que ir para que te dediques a lo que quieres hacer realmente. Sí, que hace creo que en la primera temporada tenemos una coach laboral, ¿no? Que nos decía, pues no todos tenemos que ser emprendedores, ¿no? Si eres feliz en tu trabajo de 8 a 6 de la tarde y tienes un hobby que te apasiona y que a eso le metes, ¿no? Pues ¿por qué? ¿No? O sea, que ella dice, vivimos en una sociedad en la que de repente se nos dice, pues si no emprendes, estás fracasando en la vida, ¿no? Y no necesariamente, que creo que es lo que nos dices, ¿no? En la parte de la zona de confort. Sí, al final no todo es para todos. O sea, al final tú te mueves por lo que te dicta quiero pensar que tu corazón, hay quien pues, se mueve por lo que le dicta su billetera, uh-huh. ¿no? Que se lleva por lo económico, y hay quien se mueve por lo que los demás le dicen y hace caso. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Hay un espectro donde, como en todo, los extremos creo que todo extremo es malo. Uh-huh. Por un lado, tenemos a gente que pues, tal vez me escribían un poco por etiquetar, pero está mucho más marcado en los millennials, centennials. Esa creo que es falsa creencia de merecer cosas con inmediatez. Uh-huh. ¿No? Gente que empieza en un puesto y a los 6 meses ya está pidiendo, bueno, ya dame... El aumento, el crecimiento. Oye, espérate. No. Y entonces, como no lo tienen, pues renuncian, ¿no? Y es muy fácil renunciar. Me ha tocado ver millennials que renuncian por WhatsApp. Uh-huh. Que por ejemplo, yo soy generación X late, porque uh-huh. soy del 80, entonces me tocó ya el último y pues tengo un rasgos millennials, ¿no? Sí. Entonces, pero sí me parece inadmisible, pues yo nunca haría renunciar por WhatsApp, así de gracias por todo, yo no, a partir de hoy, así tal cual, así de ya no voy a ir a partir de hoy, porque pues mi abuelita bla 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 se enfermó, entonces, y no ir a dar la cara como se debe. Entonces hay gente que está muy en ese extremo donde todo quiere ir con inmediatez. Uh-huh. Y por otro lado, pues sí hay gente que pues, por ejemplo, yo pues, tengo un conocido que estuvo 40 años haciendo lo mismo, duró más de 30 años en la misma empresa y pues más de 40, 50 haciendo la misma chamba. O sea, antes de esa empresa lo hacían en una y después los últimos 35 años en esta última y siempre haciendo lo mismo. Entonces, pues no sé, o sea, el privarte también de conocer otras cosas, de desarrollar otras habilidades, de tener otras vivencias, pues también como que te deja un poco de todo lo que el mundo te puede ofrecer. Claro. Entonces sí, cualquier extremo me parece que en cualquier ámbito es malo, hay que encontrar un balance. Un balance, de acuerdo. Pues estamos prácticamente cerrando, nada más. Antes de cerrar, no sé si hay algo que no te haya preguntado y digas, esto no lo puedo dejar de decir porque me parece muy importante. No, para nada, al contrario, pues me da gusto compartir contigo. La verdad es que fue una charla bastante agradable. Uh-huh. Creo que en los episodios que se pueda dar una vuelta ahí, pues podrá conocer un poco más hasta de sí mismo, uh-huh. porque invitan mucho a la reflexión. Y pues nada, muchas gracias. Yo sé que algo de esto también va a resonar en ti por todo tu trayectoria, tu background de Godín, de corporativo, y seguramente todavía vas a lo mejor animarte a contar tus propias historias en algún momento. Seguro que sí. Oye, nada más antes de que nos despidamos, si nos quieres compartir redes sociales para que la gente te pueda encontrar, claro. Esas sí nos las puedes compartir directo a la cámara. Perfecto. Bueno, me gustaría comenzar con el libro, que lo encuentran en versión digital por ahora, que es en Kindle, en Apple Books, se llama Crónicas de Oficina. Consejos para sobrevivir y reír en el proceso. Se lo pueden descargar, está a un precio bastante asequible. El podcast está en todas las plataformas donde escuchan su música o sus podcasts, que es Spotify, Apple Music, Apple Podcasts y Amazon Music. Uh-huh. Se llama Long Story Short, Crónicas de Oficina.
Y los canales de TikTok e Instagram se llaman también Crónicas de Oficina. Igual ahí Ok. pueden encontrarme. Entonces estaré feliz ahí de recibir los comentarios. Ok, excelente. Todos van a estar apareciendo en pantalla para que lo puedan ir a seguir. Y muchas gracias, Alan. Bueno, yo me despido. Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo, si te gustó el contenido, dale like, comenta y suscríbete porque de verdad nos ayudas a llegar a más personas. También está habilitada la comunidad por si nos quieres apoyar a generar más contenido de valor para ti. Y nos vemos en el siguiente capítulo.